Buenas tardes, estamos aquí hoy de nuevo para grabar la conferencia que nos había salido un poquito mal, la conferencia de Samuel Martínez Alcalá, y le vamos a dar sus minutitos para que él empiece. Samuel, adelante y tienes tus 45 minutos para dar la charla. Hola. Bueno, voy a comenzar a presentar. Vamos a ver si... Perfecto. No está pestañeando como la otra vez, que era un poco incómodo. Bueno, voy a intentar que sea en aproximadamente el mismo tiempo de la charla anterior y que quede más o menos con la misma información, un poco ni más ni menos. Bueno, el título de mi charla... perdón, que ando sin el video, pero es para que la conexión me permita que se escuche y se presente todo correctamente. Bueno, el título de mi charla es De Tacoronte a fundar San José de las Lajas, historias familiares. Yo soy Samuel Martínez Alcalá, nací en San José de las Lajas, un municipio en la provincia de Mayabeque, en Cuba, antigua provincia de La Habana. Estoy estudiando física en el Instituto Balseiro, Argentina, y aparte, hace 4 años, comencé una tarea de investigación genealógica que fue la que me llevó a estudiar no solo la historia, la genealogía de mi familia, sino a estudiar la historia de mi pueblo y después, con el tiempo, aplicar un poco de genética a mis investigaciones. Acá el contenido de la charla es básicamente dividirlo en cuatro partes fundamentales. La primera tiene que ver con el origen de las familias. Voy a empezar no con el orden que investigué, sino ingeniería, lo que se le dice ingeniería inversa, con los orígenes de Tacoronte hasta que estas familias se asientan en Guanabacoa y en las zonas de La Habana. Va a ser esta primera parte puramente genealógica y con un poco de historia y datos sobre las parroquias. Después voy a hablar de lo que sería en la segunda parte del Corral San José de las Lajas, lo que sería el terreno y los motivos de la fundación, cómo fue la fundación de San José de las Lajas. Una tercera parte sería ver cómo es la descendencia de todas estas familias anteriormente mencionadas en el pueblo municipio San José de las Lajas. Y por último, hago un breve análisis genético, o sea, ver qué cosas, qué herramientas de genética podemos aplicar a grandes rasgos a toda esta investigación genealógica y que nos pueden ayudar a confirmar teorías y saber datos de genética de las poblaciones antiguas. Bueno, comenzamos con los orígenes. Habíamos dicho desde un principio que la familia originaria de la que voy a hablar proviene de Tacoronte, en Tenerife. Teo González, quien nace aproximadamente en 1630, hijo de Gaspar y María Francisca. Él casa en el año 1667 a Coronte con Lorenza Rodríguez, una de las hijas de los descendientes de Mateo de Vera y Andresa Francisca Díaz. Este matrimonio tengo registrados 3 hijos, Juan, María de la Asunción y María Juana de Jesús. Juan aparece en muchos lugares como González Rico, igual que María de la Asunción. La mayoría de los documentos los encontramos en Cuba cuando los refieren así, no en Tacoronte, y refieren a Diego como González Rico. Hay una teoría de que a lo mejor es que fuera otro Juan el que vivía por Guanabacoa, Juan González, pero que este era más rico que el otro y le decían a este Juan González el Rico o Juan González Rico. Bueno, muchas teorías. Esta familia de Diego con los hijos, al parecer, emigran hacia La Habana en el año 1680, 85 probablemente, y desconozco si Lorenza emigra también, pero al menos estos tres hijos sí tuvieron descendencia, familias en La Habana, precisamente en la zona de Guanabacoa, que es un municipio actual de la provincia Ciudad de La Habana. Acá señalo que María de la Asunción es mi ancestro en la generación 12, contando la primera generación, como mis padres, generación 1, y María Juana de Jesús
mi ancestro en la generación 10 y 11, que se debe básicamente al hecho de que las líneas genealógicas de hijas, mujeres, básicamente, se casan, tienen hijos antes que las líneas que van por vía de hombres. Unos 4 o 5 años nada más, pero cada 4 generaciones ya es suficiente edad como para tener un cambio generacional. Bueno, estas familias, comentaba, emigran a La Habana. En estos años había un auge en la producción tabacalera. Cuba se estaba empezando a abrir como el monopolio del tabaco. El libro se puede investigar más acerca de este tema, hay mucha información en los libros de historia, sublevaciones de la época referente a los trabajadores del tabaco. Las familias llegaban por el puerto de la Bahía, que más o menos acá se muestra unas imágenes de lo que sería el puerto de la Bahía de La Habana anteriormente. Esperaban unos días acá a que los asignaran un terreno en caso... No, venían con un terreno asignado probablemente y esperaban unos días acá y se retiraban terreno o esperaban unos días a que viniera un familiar a buscarlo. Dependía de muchas cosas. Muchos registros en la parroquia cercana de familias provenientes de Tacoronte y después aparecen registradas bautizos, matrimonios, defunciones de hijos, etcétera, en Guanabacoa. O sea, ¿a qué nos referimos con Guanabacoa? Guanabacoa es una villa que es fundada en el año 1554 en taíno. El taíno es la lengua que hablaban los nativos de Cuba, los indígenas, antes de la llegada de Colón. En taíno significa tierra de ríos y lomas, y precisamente los primeros habitantes de esta villa de Guanabacoa fueron los nativos que estaban dispersos en la zona y se concentran, o sea, el objetivo de esta villa fue fundarla para concentrar estas tribus que habían cerca, estos asentamientos, y tener un mejor control sobre ellos. Bueno, acá un mapita bastante rápido muestro dónde quedaría Guanabacoa y fundamentalmente muestro las parroquias, los pueblos cercanos. En estos años 1600 no habían parroquias oficiales en ninguno de estos pueblos cercanos. Bueno, de hecho, la importancia del archivo de Guanabacoa está en que recopilaba datos de todas las poblaciones que vivían en todas estas zonas de campo alrededor, que iban a Guanabacoa, que era la parroquia, que mostramos en la derecha. Bueno, volviendo al mapa, vemos que San Miguel del Padrón, que fue importantísimo, muchas genealogías que estaban muy pegaditos. Santa María del Rosario también está bastante cerca. Peñalver no es tan antigua, pero también tiene un archivo de los 1800 básicamente. Cuatro Caminos, La Paz, Santa Bárbara pegados a la izquierda inferior. San José está por esta zona, acá no se ve en este mapa, ya lo veremos en otros que vamos a mostrar posteriormente. A la derecha, esta imagen representa un dibujo antiguo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa. Esta es una imagen actual. Tiene registro desde el año 1670 hasta la actualidad. Tenemos información perdida. El primer libro de bautizo del año 607 al 1670. Otro libro de bautizo ya destruido por las polillas, por el tiempo. Hay unos matrimonios que están parcialmente recuperados o destruidos, como quiera vérsele. Un libro de matrimonio que se perdió durante la invasión de los ingleses en el año 1762. Y bueno, al parecer habían defunciones anteriores al año 1670. Esto me refiero que son los archivos más antiguos que hay de toda la zona esta. Hay otro libro, pero que se llama el Libro del Monte, pero por lo menos en Guanabacoa se registran muchas de estas familias, principalmente las que tenían posición económica, eran dueños de corrales, de hatos. Entonces, para seguir con la genealogía y no quedarnos en otros detalles. Juan, uno de los hijos anteriormente mencionados, casó con Ángela Rodríguez Marrero, natural de Tacoronte, a veces mencionada como Rodríguez, otras como Marrero. Y entre los hijos que tienen, que los encontramos hace recién una semana o dos, porque no habíamos estudiado mucho esta rama, encontramos a Domingo, que al parecer tuvo buena posición económica, y él casó con Sabina Luis Roque Pérez. Luis Roque es un apellido
compuesto de estos años, ella era de Guanabacoa. Bueno, entre los descendientes de Domingo está Manuel, quien fue su albacea testamentario y que es quien creo que se casa con Victorina de Arcia. No es mucho detalle acá, pero bueno. Los Arcias no son de Tacoronte, por lo menos de Tenerife, son de Bogotá, Colombia, pero son mucho más antiguos que la familia que menciono. Otra de los hijos, Margarita, sé que casó con Domingo Díaz según su defunción. Y bueno, otros hijos, Antonia, María, Santiago y Pedro, de los que solamente he visto bautizo, no he visto más información, desconozco si casaron o tuvieron descendencia. Acá menciono esta familia porque el apellido después sería como Rico o como González Rico compuesto en muchos archivos de Santa María del Rosario, Managua. Los González de Lugo son los descendientes de María de la Asunción, la hermana de Juan, hija de Diego y Lorenza. Ella casa en el año 1689 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa, con Juan González Lugo, de los Silos, hijo de Sebastián y María de Lugo. Lo curioso es que el apellido, a pesar de que era disjunto, a partir de Juan se empieza a heredar como González de Lugo o González Lugo, un apellido único. Al menos tenemos registrados 10 hijos, uno de ellos Juana, Bautista, González de Lugo, González de Lugo, González Rico eran estos hijos. Básicamente 4 apellidos teníamos que tener en cuenta. Quiero señalar acá, Juana casa 2 veces, ambas con tinalfeños, con Domingo y Bartolomé, naturales de Tacoronte, La Guancha, respectivamente. O sea, vamos viendo que hay como un esquema de que son naturales de Tenerife o hijos de tinerfeños y vuelven a casar con personas que son naturales de Tenerife o de Tacoronte, de pueblos preferiblemente bien cercanos a donde ellos vinieron. No pasa solo con estas familias, pasa con muchas familias que venían, que eran campesinos, básicamente. Bueno, de acá abajo de Juana, los descendientes de Juana siguen casando con descendientes o tinerfeños mismos. En caso de Clemente de Mesa, Esteban Luis Ávila, que eran naturales de la Rambla, La Guancha, y después mucho más abajo con los Álvarez Ravelo también. Tomasa es otra de las descendientes de este matrimonio, casa con Juan Felipe Linares Díaz, natural de Tacoronte también. De aquí en adelante se empiezan a mezclar las familias, los descendientes de Tomasa con los de Juana, se empiezan a casar y eventualmente casan con los González Rico, descendientes de Juan, que hablamos de él. Y bueno, se unen con otras familias, con Morelos, o sea, haciendo un árbol de esto, uno termina haciendo 10 árboles genealógicos diferentes. María es otra de las hijas que quiero mencionar acá, que casa con Andrés Luis Ávila, hermano de Esteban Luis Ávila, o sea que vemos como que hay una red formada dentro de los mismos tinerfeños que se iban asentando, tendencia como que a conservar algo dentro de la familia. Y bueno, otros hijos que encontramos, Micaela, Luisa, Marta, Juan, Pedro, Tomás y Sebastián, de quien aún se pudiera investigar más. Y bueno, como tercera, Juana, María Juana de Jesús, que es mi ancestro en dos villas diferentes, en dos lugares generacionales diferentes. Voy a seguir profundizando acá en esta genealogía. Ella casó en el año 1695 en la parroquia de Guanabacoa con Salvador Pérez Colorado Díaz, hijo de Francisco y María Díaz. El apellido de la madre de Salvador es como un poco de investigación, pero es Díaz después de todo. Él fallece y no se recordaba, la madre falleció y era un niño, era en Tacoronte. Bueno, de acá al menos tenemos 9 hijos registrados: Beatriz, Teresa, Juana y María Encarnación, que son las que voy a explicar levemente acá, y otros hijos, Francisco, Simón, Juan, Domingo y Lorenza. Por ahora no hemos seguido las investigaciones, pero seguro que hay registrados datos de ellos. Seguimos entonces. Juana, una de las hijas de este matrimonio mencionado, casó con Domingo Rodríguez del Castaño, natural de Tacoronte, hijo de Domingo y de Ángela, Dominga de Viera, perdón, el apellido solo confundirlo, y tienen a un único día, Juan Díaz del Castaño Pérez Colorado.
curioso es que a partir de acá se empieza a heredar el Díaz del Castaño. Todos los días del Castaño que se empiezan, que creo que he ido encontrando, creo que apuntan a esta familia de Domingo y Juana, aunque Juana fallece y Domingo casa de nuevo. Así que los Díaz del Castaño son hijos de Domingo, pero puede ser de cualquiera de los dos. De hecho, al fallecer Domingo, creo que los albacéas testamentarios fueron Félix y Juan. Juan sabemos que sí tuvo descendencia, casó con María Josefa Gil y tuvieron al menos estos hijos. Dejo esto acá porque he visto en los grupos que han preguntado los Díaz del Castaño y quizás a quien le funcione esta información. María de la Encarnación casó con Francisco Felipe de Linares, natural de Tacoronte. Creemos que es hermano del otro Felipe de Linares anteriormente mencionado, natural de Tacoronte. Aún faltan un par de archivos para encontrar. De este matrimonio no voy a hacer tanto énfasis, sino una rama importante, Rosa, en casa con Andrés Castillo, natural de Ayamonte, Huelva. Y, bueno, otros hijos, Francisco, Domingo, Jerónimo y Juan, teniendo el apellido Linares Pérez o Colorado. Sí, se me olvidó decir que acá atrás en Salvador a veces lo ponían como Colorado, no como Pérez. No sabemos por qué. En Tacoronte, en Tenerife nunca se vio el Colorado, tampoco me parece. Bueno, de Rosa tendríamos dos hijos registrados, creo que hay más, pero acá señalé dos. Juan, quien ya vivía en la zona de San José de las Lajas cuando van a fundar a San José de las Lajas. Bárbara Lorenza de Castillo Linares, que después volveremos a Bárbara en algún punto. Bueno, acá yo digo, esta la categorizo como familia de Teresa, porque realmente no sabría ponerle un apellido distintivo. Teresa casa dos veces, la primera con Juan Lorenzo Rodríguez de Mesa, natural de San Juan de la Rambla, aunque otras referencias lo apuntan a La Guancha. Tienen varios hijos, esto fue algo encontrado por error, no sabíamos ni que sería posible que Teresa hubiera casado dos veces. Del matrimonio que se tenía conocimiento es de un matrimonio con Juan Tomás Rivero, el único que se menciona en su defunción. Del que tienen a Dionisia, por ejemplo, una de las hijas, hay otra más que no las anoté acá. Dionisia fallece ya en San José de las Lajas, o sea, estas son familias que van apuntando a la zona que sería San José de las Lajas después. Dionisia casó con Pedro del Valle, natural de Guanabacoa también. La ascendencia de Pedro del Valle queda fuera de esta charla porque es por otra vía, que generalmente suelen ser peninsulares, no de Tenerife. De acá ellos tienen varios hijos, Petrona, José y Pablo, que son, Petrona era más entre San José y Tapaste, y José María y Pablo José eran entre la zona de Güines y uno de ellos nació en Güines y otro en San José, eran bastante cerca de San José. Félix casa con Antonia Josefa Labrador Rodríguez, quien era hija de Juan Labrador, natural de Tenerife también. Ya esta familia es de Santa María del Rosario. Managua, donde nació Félix del Valle, es otro municipio, creo que pertenece a La Habana, a Arroyo Naranjo, si mal no recuerdo, la verdad que está un poco desubicado en ese sentido. Bueno, Beatriz, otra hija, la que voy a hablar. Ella casó con Sebastián López de Viera en Guanabacoa, probablemente en otros años en que no hay matrimonio, porque ellos aseguran haberse casado en la defunción de Sebastián, pero no se ha encontrado registro, capaz fue en otra parroquia. De acá tienen 10 hijos, al menos. Laurenciana, casada con Antonio Ruiz, y uno de los hijos de Laurenciana, Micaela, casa dos veces, una con Félix Brito y otra con Francisco Valladares Ruiz en San José de las Lajas. Otros hijos de Sebastián y Beatriz, Luis, casado con Tomasa María Somoza Gómez, natural de Guanabacoa. Los hijos de esta familia nacen en Managua, en el poblado de Managua. Sí, yo claro, porque muchas veces en MyHeritage he puesto Managua y me lo apunta a Nicaragua. Y no es que sea nada malo, pero no es correcto geográficamente el Managua a que me refiero.
La otra hija que quiero mencionar, Juana Catarina, casada con Antonio Cruz. Estos al menos son los hijos de los que conozco que tuvieron descendencia. Bueno, tendríamos otros acá que desconozco realmente si tuvieron descendencia o no. Y falta una hija acá, que es Feliciana López de Viera, casada con Antonio Parreño, natural de Cádiz. Ambos fallecen en San José de las Lajas, tenían buena posición económica. Antonio Parreño fallece con 97 años en San José de las Lajas. Era una familia longeva, que al parecer tenían un gen de longevidad, porque sus descendientes también fallecen con edades avanzadas. Ya veremos que Luisa Josefa, una de ellas, fallece con 100 años o más. Una de las descendientes, María Manuela, fallece en San José, casada con Antonio Ruiz Marinero, natural de Guanabacoa. Ellos casaron en la parroquia de Managua. Tienen varios hijos. Después no voy a hacer énfasis ya en esto porque son demasiados hijos. Y es muy densa la información. Juana Rita de Los Ángeles, Parreño y López de Viera, casó con Matías Pérez de Oliva, también con varios hijos. Entre San José y Güines vivieron estos hijos. Y bueno, puedo mencionar al único hombre de los descendientes que conocemos de esta generación, que se llamaba José Antonio Parreño López de Viera, nacido en el año 1747 en Guanabacoa, casado 4 veces, hasta el momento la persona que más veces casó en San José de las Lajas, según los registros de la Iglesia Católica, con Rafaela Ruiz, natural de, bueno, creo que era Guanabacoa o Santa María, siempre está confuso. Casó en el año 88 en Guanabacoa. Después fallece Rafaela en un parto, casa con Josefa, la hermana de Rafaela, con quien no tiene hijos. Josefa fallece en San José y él vuelve a casar con María Isabel Díaz Ávila o Dávila, depende. Y por último, él menciona su defunción, matrimonio con María Rosario Afonso de Amas, del cual no he encontrado registros, pero tuvo una hija nueva. Acá, según los registros de bautizos, matrimonio de los hijos, menciona sus diferentes cargos, militares, servicio de milicias, alférez de caballería, subteniente de caballería, capitán retirado en el año, no veo bien la pantalla, en el año 32, creo que 1832. Él fallece en el año 38 en San José, un largo testamento, igual que las otras hermanas y padres. La familia, al parecer, era de una posición, que mencioné, bastante acomodada. Por último, la hija que me falta de ese matrimonio, Luisa Josefa Parreño y López de Viera, es en San José. Empiezo por la defunción porque decía más de 100 años. Si bien no he encontrado registro de bautizo, debería ser por estos años, que coincide con los años en que van naciendo sus hermanos. Luisa Josefa casa en en Managua, en el año 69, 1769, con Tomás Carrillo Gallardo, hijo de Juan Bautista Carrillo y Martínez Albornoz, natural de Granada. Pensé que ahora me iba a apuntar a Tenerife, pero bueno, apuntó directo a Granada. Y bueno, Paula, que era una criolla, una cubana, descendiente de cubanos, y las ramas de Paula se extienden sobre Cuba. Este matrimonio tienen 2 hijas, porque Tomás fallece en el año 78, aproximadamente, en Managua. Conozco fechas exactas, parroquia aún no hemos podido investigar mucho ahí. María Agapita, casada con Ramón Tejeda de Lugo, natural de Guanabacoa, descendiente de tinerfeños también. Juana Teresa Carrillo Parreño, es de quien yo desciendo, nacida en Managua y fallecida en el pueblo Apaste. Luisa Josefa, casa en segundas con Manuel Hernández Facenda Díaz, natural de Guanabacoa o Santa María de Rosario, es un poco ambigua la información, y fallecido en Tapaste, que en el año 792 en un censo decía que tenía 2 caballerías de tierra en San José de las Lajas. Él era hijo de Nicolás Hernández Facenda, natural de La Laguna, y de Margarita Díaz, quien era natural de Guanabacoa o Santa María, también información confusa. Esta familia vivió entre los 2 lados. Bueno, un hermano de José Manuel, era José Miguel Hernández Facenda Díaz,
quien casó con Juana Teresa. No habían lazos sanguíneos, no habían lazos de ningún tipo. Por tanto, en los matrimonios no aparecían diligencias, lazo de consanguinidad, nada por el estilo. Él fallece en el año 1805 en el poblado de Tapaste, a una edad relativamente joven. Y Juana Teresa casa al año siguiente con José Rodríguez, natural de Adeje, también viudo. Y bueno, ella fallece en el año 10. Otros dos hermanos, Francisco Hernández Facenda Díaz, natural de Santa María del Rosario, quien casó con María Ruiz Hernández, hija de una hermana de Luisa Josefa, en vez de era Ruiz Farreño, el apellido, pero en la información de matrimonio dice otra cosa. El otro hermano, Gregorio Hernández Facenda, casa con María Seferina Hernández Facenda Parreño. Y sí, exactamente es hija de Luisa Josefa Emanuel, es su sobrina política. Ya estas familias tienen muy evidente el casamiento entre tíos y sobrinas, entre primos hermanos, entre primos segundos. Ya lo veremos cuando lleguemos a la descendencia. Bien, San José de las Lajas, que tanto he mencionado, ¿qué es San José de las Lajas? Para entender qué es San José tendríamos que ir hasta el hato Bayamo, que es un hato cuando la repartición de tierras Cuba siendo poblada, conquistada en el año 1574, la pide Hernán Manrique de Rojas, el defensor de los indios de Guanabacoa, y sería todo este terreno marcado con líneas discontinuas negras. Abarcaba lo que sería en su disolución en el año 1778, abarcaba todas estas sitios, corrales. Y bueno, acá vemos que entre los corrales está Tapaste, San José, Las Lajas, Sábalo, La Jaula. Bueno, específicamente San José de las Lajas es el corral de que parte todo lo que sería San José de Paz. Que bueno, San José de las Lajas es este corral y los dos aledaños, Lajas y Sábalo, son el territorio fundamental de San José de las Lajas actual. Este corral, el 52, que está marcado acá en rojo, fue propiedad entre el año 1706 y 7 de Antonio Menéndez, con el nombre Sabana de Caballos, y fue una posesión un poco ilegal. Estuvo sin problema, pero no era legal hacer ese tipo de entregas de tierra. En el año 48 sí se hace una entrega oficial a Manuel Salgado, con el nombre de San José de las Lajas de estas tierras, que anteriormente se llamaban Sabana de Caballo. Tras el ataque de los ingleses, la economía en la isla de Cuba tiene reformas y hay varias leyes nuevas. Aparte tenían problemas con donar, pasar las tierras a nombre a favor de los nativos de Guanabacoa. Ya muchos propietarios en este tema, está en los libros de historia, que muchos propietarios pasaban las tierras a los nativos de Guanabacoa, a los naturales de Guanabacoa, decían. Esto pasó también con esta finca en el año 78, que los dueños superficiarios la pasan a favor de los naturales de Guanabacoa ante Francisco Lamadrid. Estos dueños eran la viuda de Salgado, Ana Alfonso, y José Martínez Salazar, esposo de Estefanía Gómez. Entonces, ¿qué pasa en el año 1785? Ya alrededor de esta finca habían varios vecinos. 6 de ellos escriben una carta al presbítero Félix Francisco Borges, el párroco de la parroquia de Managua. Le explican a este presbítero que entre San José y Sábalo habían cerca de 500 personas viviendo y que las parroquias cercanas quedaban muy lejos, 4 leguas hasta Managua, 4 y media Santa María, otras Agüines, y que estas almas carecían de misas, de posibilidades de matrimonio, bautizo, de tierras santas para descansar sus restos, tenían que viajar mucho. Piden que sea una iglesia en apoción a San José, auxiliar a la parroquia de Managua. Aquí tenemos una imagen de esta parroquia de Managua. Y bueno, ¿quiénes eran estos vecinos? Cristóbal Martínez, Antonio Delgado, José Parreño, de quien ya hemos hablado, Gabriel Roque, Luis Roque y Manuel Facenda, de quien hemos hablado. Como dato curioso, el presbítero Félix fue quien casó a Manuel Facenda con Luisa Josefa Parreño López de Viera. Esta es la parroquia que se funda, se termina de construir el 14 de febrero del 1788, el 16 de mayo es la erección canónica oficial del templo, y hasta el 21 de diciembre de ese año estuvo sin párroco.
se ubica el primer sacerdote el 21 de diciembre, que fue Tiburcio Marín, que sirvió hasta el año 1792 en la parroquia, siendo quien después sigue Pedro Trujillo, que era natural del Hermigua. Estuvo muchos años, incluso cuando dejó de ejercer en la parroquia, siguió viviendo en la zona y falleció en la parroquia, fue enterrado en la parroquia. Era hijo del capitán Lorenzo Trujillo y Cecilia Manrique. Si hace falta los datos para algún investigador, yo se los puedo pasar con mucho más detalle. Acá tenemos una imagen del cementerio de la parroquia, pues la parroquia se crea con una plaza de armas, un cementerio. El cementerio es el segundo cementerio que se funda en el 41, un poco más atrás de la parroquia, y esta es la pila, una imagen de la pila bautismal de la parroquia. La parroquia estuvo hasta el año 26 en ese lugar, después se construyó una nueva parroquia, y acá vemos la imagen de la primera piedra, la fundación de la parroquia. A la izquierda, las fotos que hay ahí son de el primer ladrillo, el día que se empezó a construir. Se construyó la nueva parroquia en el año 26 aproximadamente, no recuerdo cuánto tiempo demoró. Se hizo un parque, se llamó Parque Barrera, frente, tenía una glorieta, que es la que se ve a la mano derecha superior, una glorieta frente a la iglesia. Y esto es una foto del cementerio actual, que fue el cementerio católico desde el año 1912, si mal no recuerdo. Bueno, acá tenemos dos fotos comparativas de la iglesia, una aproximadamente en el 26, creo, recuerdo, y una de hace poco que la subió el párroco de la parroquia a la página oficial de la iglesia. De la iglesia antigua queda una columna en la actual, que después se construyó ahí la escuela primaria, bueno, fue una escuela de monjas, una escuela católica creo, y después ahora es la parroquia, perdón, es la escuela primaria Manuel Ascunce de Amenex, que es una columna que es representativa de toda la provincia, muchos logos de la provincia tienen una columna. Acá vemos el escudo, ya vemos a San José en el escudo, un caballo al lado de lagunas, que no sé si en la imagen anterior se vieron, todas las lagunas que había en San José, habían bastantes y habían lajas, eran piedras de río y por eso es que se llama San José de las Lajas. Las lajas son piedras como lisas. Alrededor del escudo vemos unos, creo que le decían era arco de plata, lo que representaba cada una de las lagunas y entendemos que el caballo es por la sabana de caballos. Arturo Chezarreta Ruiz lo menciona acá porque fue una de las personas que en el siglo pasado se dedicó incansablemente a reconstruir la historia de San José de las Lajas y hacer obras de la ingeniería en San José de las Lajas, a la arquitectura, ingeniería civil. Acá tenemos fotos antiguas de San José, la bodega de Iturbe en la derecha superior, en la izquierda inferior tenemos una de las construcciones más antiguas, de la cual se conserva un muro en una placa conmemorativa. En la foto central está la carretera actualmente conocida como Carretera Central. Y bueno, estas son fotos actuales de Carretera Central, el estadio de béisbol Nelson Fernández Esteves, la Ceiba Don Alejo con Teresita Fernández, un evento que se realiza anualmente en honor a Alejo Carpentier, básicamente, nacimiento de Alejo Carpentier. Y San José se ve un poco vacía, son fotos actuales por la pandemia. Bueno, las descendencias de estas familias en San José, habíamos hablado, Luis, Tomasa, López de Viera, ¿no? Tuvo varios hijos quienes casan en San José, los voy a dejar solo por acá, no voy a hacer detalles, pero para que se vea que fecha de matrimonio en que casan. Laurenciana, ya habíamos hablado de Gaela, que su segundo matrimonio fue en San José. Juan del Castillo Linares, ya habíamos dicho, se menciona mucho en documentos que era vecino ya de la zona de San José, él casa con Matilde Hernández y tienen al menos 3 hijos casados en San José. Mencionar también que hay Díaz del Castaño asentados en San José de las Lajas, muy probablemente sean descendientes bisnietos de Domingo, probablemente. Y bueno, de Juana Bautista, muchas generaciones. Llegamos, por ejemplo, a mi bisabuela, la abuela paterna de mi mamá, Ana Plácida Rodríguez La Guardia, también descendiente de canarios. Los Rodríguez eran de Agüime, los de La Guardia eran de San Lorenzo en Gran Canaria. Esta es una tía de Juanita, de mi bisabuela, sería hermana de mi tatarabuela, Juana La Guardia,
y su hijo José Facenda La Guardia tuvo más hijos, pero bueno, es curioso que sea Facenda también. O sea, es una genealogía bastante interesante para investigar en un futuro. De los hijos de los Parreño López de Viera, acá tenemos algunos. José Antonio Parreño, claro está que tuvo muchísimos hijos por su propio matrimonio. Y para seguir recalcando la idea del matrimonio entre familias, vemos la inmensa complejidad que casan unos con otros. Y bueno, para seguir la Teresa, casada con Miguel Hernández Facenda, los hijos de Luisa, mi primer matrimonio, ellos casan en San José, nace María de la Merced, casada con Gabriel del Valle Labrador. Y Gabriel del Valle era hijo de Félix y Antonia, eran primos y no lo sabían al parecer porque no aparecen los registros de matrimonio como dispensas ni como nada. De hecho, María Merced y Gabriel casan en segunda, porque ambos eran viudos ya. El primer matrimonio de Merced fue con un señor natural de Vilaflor de Chama, Hernández Galván, perdón. Este matrimonio, entre tantos, nace Cándida, casada con Domingo, que era natural de Guara, Domingo Antonio Pérez Dávila, natural de Guara. Y antes de seguir con la descendencia de acá, voy a mencionar qué pasó con el segundo matrimonio de Luisa Josefa. Entre los tantos hijos que tienen está Juan José Facenda Parreño, que fue el primer bautizado de la parroquia en el año 1788, el 21, el 20, algo de diciembre, 23 creo. Él casó, tuvo hijos, sabemos que tuvo descendencia, o sea, aparte de hermanos de este señor, crecieron de niños. Y bueno, una nieta de él fue María de la Luz Hernández Facenda Ruiz, quien casó con Quintín Cardo Fuentes. Menciono a Quintín porque ahora vamos a volver a caer en los Cardo Fuentes, porque los últimos mencionados antes, Cándida y Domingo, a María Jacinta Pérez del Valle, casada con Modesto Cardo Fuentes. Y los Cardo Fuentes eran hijos de Victorina Fuentes, natural de Vilaflor de Chasna, y de José Ramón Inés Cardo. Esa familia tiene más un origen en Mallorca. De acá nace, de María Jacinta y Modesto, nace Rogelia, casada con, no casada, no, ella no casó, sino tuvieron hijos solamente, con Manuel Raimundo Martínez Villalba, nieto de también un canario, o sea, la línea patrilineal de él era de Antonio Martínez Méndez, natural del pueblo llano, en algún lugar de Canarias. Aún no hemos logrado saber qué pueblo llano se referían. Y de acá nace mi abuelo paterno, Ignacio Martínez Cardo, natural de San José y fallecido en San José. Ya todas estas familias eran naturales de San José puramente. Entonces, breve análisis genético, me he tardado más que en la charla anterior por un minuto, así que voy mucho más rápido ahora. En las células humanas tendremos entre tantos componentes que hay, mencionar acá en el núcleo de las células, tenemos los 23 pares de cromosomas, que, el 23 específicamente es el par sexual, de los hombres tiene XY, un cromosoma X, un cromosoma Y, y el de las mujeres tiene dos cromosomas X que se recombinan de los padres, pero en el caso de los hombres tenemos el cromosoma Y es heredado íntegramente del padre. O sea, en caso mío, yo conservo el de mi papá, que conserve el de mi abuelo Ignacio, que conserve el de Raimundo, que conserve el de su padre, así, excepto mutaciones, ¿no? Si no, la humanidad tendría, todos los hombres de la humanidad tendrían un único, se llama haplogrupo Y. Bueno, ocurren mutaciones, son sustancias químicas que pueden tener, dentro de todos los procesos tan complejos, pueden tener un pequeño fallo y ya hace que sea diferente. No es como tal un desperfecto biológico, sino cosa de la selección natural, etcétera. No, ya esto es toda una clase de genérica que no voy a entrar. Pero curiosamente en las mitocondrias, que son orgánulos celulares encargados de la producción de energía, la fábrica de energía, le dicen, de la célula, también tenemos cadenas circulares de ácido desoxirribonucleico, como mismo los que están en los cromosomas, o sea, ADN. Tenemos cadenas circulares de ADN, que el hecho de que sean circulares hace que uno le pueda sacar más jugo de esa información.
Y este ADN solo se hereda a través de las madres, del óvulo materno. O sea, mi mamá hereda el de su mamá, que lo hereda de su mamá. No, es una única línea matrilineal. Igual, ya presentamos acá un árbol filogenético de se llega a lo que sería una eva mitocondrial y salvo mutaciones es que se van teniendo los diferentes haplogrupos maternos. Acá hay un mapa y de hecho se puede saber más o menos en qué años, en qué época ocurre la mutación, porque son como relojes moleculares. Hay muchísima información online, se puede buscar quien esté interesado, no voy a robar mucho tiempo acá. O sea, una persona puede hacerse una prueba de ADN, por ejemplo, en 23andMe, no es una promoción pero a la compañía, pero bueno, esta compañía analiza el ADN mitocondrial y, o sea, te daría la información del ADN mitocondrial de la madre, de la persona, de la abuela, etc. La persona lo hizo, esa prueba, y me escribe que su haplogrupo es L2A1A3C, es una de las clasificaciones. Entonces empezamos a seguir su línea matrilineal de su abuela, y bueno, seguimos bisabuela, tatarabuela, hasta llegar acá abajo a Lorenza del Castillo, quien por fechas y porque casó con un Gregorio Ruiz, estimamos que sea la misma Bárbara Lorenza del Castillo, natural de Guanabacoa, que habíamos mencionado anteriormente. Siguiendo la Bárbara Lorenza que ya tenemos investigada, que creemos que es la misma que la de esta persona, vemos que la línea matrilineal por donde se vendría heredando ese grupo L2 supuestamente llega hasta María Jesús González, la hija de Lorenza, de Tacoronte. Bueno, y siguiendo esta línea, en Tacoronte llegaríamos hasta Margarita Álvarez cerca del año 1500, casada con Sebastián González. O sea, no sabríamos el origen. Este haplogrupo usualmente es de grupos de centro de África, centro y un poco norte de África. Pudiera ser un origen de un esclavo que llevaron a Canarias, o pudiera ser de un propio guanche, pero no sabemos realmente. Bueno, el primer paso estaría en comprobar que las dos Bárbaras Lorenza son iguales, y en caso de que no lo logremos encontrar documentos, no todo está perdido. Podemos seguir la línea, pero por otro lado, en vez de bajar por María de la Encarnación, bajamos por Beatriz y llegamos a Luisa Josefa. Por tanto, Josefa Senda tendría ese haplogrupo L2, por ejemplo, quizás sea L2. Por tanto, el primer lajero tendría ese haplogrupo. Podemos saber el haplogrupo mitocondrial del primer lajero. Podríamos seguir bajando la línea y llegar hasta Rogelia. Por tanto, mi abuelo tendría el mismo haplogrupo mitocondrial. Él no me pasó el haplogrupo a mí por una cuestión genética que solo sería a través de las madres, pero las hermanas de mi abuelo lo tuvieron y lo pasaron a sus hijas, que lo siguen pasando a sus descendientes. Vamos a hacerle una prueba con una de ellas, basta. En caso de que sea el mismo haplogrupo L2, sabemos que se confirma que Lorenza del Castillo es la misma persona que ya teníamos en la mira. Incluso si hay diferencias, pudiéramos saber en qué punto ocurrió la mutación de ambas líneas mitocondriales. Bueno, conclusión, acá lo que hicimos, un viaje que extendimos hasta el año 1500 en Tacoronte, hasta aproximadamente el año 1685, de una familia que viaja a Guanabacoa. Ahí está hasta el año 1750 aproximadamente, que se van esparciendo por los distintos pueblos: Santa María, San Miguel, Managua, Güines. Y dado un momento en el año 1785, 1788, son los que abogan por la fundación de una parroquia que dio origen a un pueblo llamado San José de las Lajas. Vimos qué pasa con los descendientes de esta familia San José de las Lajas, y bueno, parte fotos de San José hasta la actualidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, muchas gracias y sobre todo gracias por haberte prestado a repetir la charla. Bueno, creo que ya puedes poner la cámara, que no habrá problemas para que te puedan ver, porque
la presentación ha salido bien, Sí, así que bueno, que si se nos creo corta que ahora no ahora hay sí. no hay ningún problema. Así que nada, decía que eso, que muchas gracias por haberlo intentado de nuevo y bueno, ha salido bien. Bueno, Nada, menos mal. bueno, Espero que les sirva todo el que pueda y que me sí, escriban. O sea, que sí, sí, siempre que sí, necesiten información, que me pueden escribir sin problema. lo colgaremos y seguro que te llegarán preguntas y demás. Bueno, de todas formas, el otro día te preguntaron ahí, así que nada, Sí, muy me preguntaron. ujú. Intenté responder lo más que pude, pero me hacían preguntas de genealogía que no pude responder en ese momento porque no daba tiempo. Pero Que me escriban y normal, resolvemos. es normal, es Claro. normal. Bueno, oye, muchas gracias, cuídate mucho, ¿vale?